La esencia de la loca sabiduría consiste en no tener ya ni ideales ni estrategias. Uno está simplemente abierto. No hay ningún manual que explique cómo convertirse en un exponente de la loca sabiduría. Si hoy apareciera un santo de verdad, probablemente no lo invitarían a dar charlas. Acabaría en la lista de personas raras y canceladas, o peor aún, con un diagnóstico psiquiátrico encima. Porque un santo, en el sentido del que habla el polémico y único Chögyam Trungpa, no es alguien bueno per se, de luz y con frases bonitas en la boca. Más bien, inesperadamente, borraría promesas y seguridades espirituales. Un santo demuestra con su propia vida, original y única, y que no debe tomarse como modelo, que un ser humano normal, sumido en la confusión, puede despertar. Olvidemos ya eso de convertirnos en especiales o mejores y dejemos de huir de lo que cada uno es. De eso va exactamente lo que viene ahora. Porque Chögyam Trungpa, para describir la loca sabiduría del santo, nos contó la historia de Padmasambhava, el maestro indio que llevó la enseñanza de Buda al Tíbet. Un señor que, usando diferentes alter egos o nombres como Serge Dradrok o Dorje Trollo, trabajó con gente tosca, salvaje y testaruda, muy parecida a nosotros, aunque tengamos redes sociales y smartphone. A través de sus palabras descubriremos cosas inesperadas e incómodas. ¿Cómo es un santo sin Dios que lo avale? ¿Hay una espiritualidad que no exige convertirnos en otra cosa? Te dejo con unos extractos del primer capítulo de Loca Sabiduría de Chögyam Trungpa. Comenzamos. Te advierto que el tema del que vamos a hablar hoy es realmente difícil. No es una charla sencilla. Es posible que algunos acabéis algo descolocados. Vamos a hablar de Gurú Rinpoche, más conocido en Occidente como Padmasambhava, de su naturaleza, de cómo vivió y sobre todo de las distintas formas que adoptó en su relación con sus discípulos. Es un tema muy complejo y hay aspectos que son casi imposibles de expresar con palabras. Así que por favor no toméis lo que voy a decir como la descripción definitiva de Padmasambhava, sino como un intento honesto de aproximarnos a él. La historia de Padmasambhava es un manual para budas, y cada uno de nosotros es un Buda. En la vida de Padmasambhava consideramos la meta como camino, y no el camino como camino. Es una perspectiva totalmente diferente. No es el punto de vista de los seres sintientes que intentan lograr la realización, sino el de una persona realizada que intenta comunicarse con ellos. Se supone que una persona realizada se debe comportar más o menos como un anciano sabio, como un padre ya entrado en años, capaz de dar consejos juiciosos sobre la manera de enfrentar todos los problemas de la vida, o como una abuelita muy anciana, que conoce todas las recetas y todos los remedios. Tal parece ser la fantasía que existe actualmente en nuestra cultura con respecto a las personas realizadas. Padmasambhava nació en una flor de loto, en un lago. Tenía el aspecto de un niño de 8 años. Era curioso, despabilado, juvenil, y nada lo había tocado jamás. Como nada lo había tocado, no tenía miedo de tocar nada. Al nacer ya era un príncipe joven y bello, pero también muy listo, aterradoramente listo. Sus ojos vivos lo observan a uno. A veces uno llega a sentirse incómodo ante este niño de 8 años, tan bueno y tan hermoso. La vida nos golpea y nos confunde. Sin embargo, hay gente que logra cruzar a nado el río turbulento de la vida y encuentra la respuesta, que se esfuerza enormemente hasta alcanzar la serenidad. Eso es lo que solemos entender por estado despierto, pero no es el caso de Padmasambhava. De partida le falta experiencia. La vida no lo ha maltratado en absoluto. Es un mensaje extraordinariamente emocionante.
somos capaces a la vez de lograr la realización y de ser como un niño. Es una idea que concuerda con las cosas tal cual son. En el primer instante de la experiencia somos inocentes, porque hemos regresado al estado original de nuestro ser. El nacimiento de Padmasambhava se puede comparar a una experiencia súbita del estado despierto. Este nacimiento no se puede producir si no hay una vivencia del estado despierto que nos muestre nuestra inocencia, nuestro aspecto infantil. Nos hemos olvidado de la inocencia esencial. Lo que hacemos en general es buscar en la espiritualidad una vivencia que nos permita redescubrirnos como adultos en lugar de recuperar nuestra inocencia infantil. El Tantra presenta otra imagen de la realización, vinculada con la juventud y la inocencia. Esto es lo que observamos en la vida de Padmasambhava, en la que el estado despierto no se califica de viejo y adulto, sino de joven y libre. El estado despierto se asemeja a una madrugada, a un amanecer. Es algo fresco, vivaz y totalmente despierto. Descubrimos de repente que encierra algo muy hermoso. Posee un frescor diametralmente opuesto a la monotonía de un programa compuesto de diferentes prácticas. Siempre hay nuevos descubrimientos. Estos descubrimientos nuevos corresponden al nacimiento de Padmasambhava. Tenemos la capacidad de descubrir nuestra inocencia y belleza infantiles, ese aspecto principesco que existe en nosotros. Después de descubrir toda nuestra confusión y nuestras neurosis, comenzamos a darnos cuenta de que son inofensivas e impotentes. Luego, poco a poco, vamos descubriendo nuestra inocencia infantil. Nos convertimos en seres espontáneos, curiosos y vivaces. Queremos conocer mejor el mundo y la vida. Nos hemos despojado de golpe de todos nuestros prejuicios. Empezamos a realizarnos. Es como un segundo nacimiento. Descubrimos nuestra inocencia, lo que hay de primordial en nosotros, nuestra eterna juventud. Padmasambhava vivió en el palacio, rodeado de gente que lo cuidaba y lo entretenía. Llegó un momento en que se le pidió que se casara. Debido a su inocencia, tenía muchas dudas, pero al final se decidió a hacerlo. El joven príncipe fue creciendo, exploró la sexualidad y el matrimonio y estableció una relación con su esposa. Fue comprendiendo que el mundo que lo rodeaba ya no era tan delicado como los pétalos de un loto, pero era apasionante y juguetón, como si le hubieran regalado, por primera vez, un juguete de verdad que podía tirar al suelo, desatornillarlo, desarmarlo y luego volverlo a montar. Empezó incluso a experimentar con su agresión y descubrió que su fuerza le permitía arrojar objetos y romperlos. Llevó esta situación a su máxima expresión, pues sabía que tenía el potencial de la loca sabiduría. En la azotea del palacio, ejecutó una danza empuñando dos cetros, un vajra y un tridente. Mientras giraba, los soltó, y al caer alcanzaron a una madre y a su hijo que pasaban delante del palacio, matando a ambos al mismo tiempo. El vajra se estrelló en la cabeza del niño, y el tridente se clavó en el corazón de la madre. ¡Qué juguetón!, ¿no? Padmasambhava cometió su crimen en un afán desenfrenado por explorar el mundo, actitud que corresponde al plano del Sambhogakaya y que consiste en vivenciar las cosas junto con sus sutilezas y también en explorar el nacimiento y la muerte. De modo que el rey Indrabhuti desterró a Padmasambhava. Lo hizo muy a su pesar, pero el juego del mundo fenoménico debía respetar la legalidad. El mundo fenoménico es sumamente legalista. El juego de los fenómenos siempre se rige por las leyes de causa y efecto. El destierro no significa que Padmasambhava estuviese sujeto al karma. Significa más bien que su interés era conocer la legalidad del karma,
las interacciones kármicas con el mundo externo, el mundo de la confusión. Fue precisamente el mundo de la confusión lo que hizo de él un maestro. Él no dijo soy un maestro o soy el redentor del mundo. Jamás hizo tales aseveraciones. La relación de Padmasambhava con el rey Indrabhuti de Udiyana está asociada a la necesidad de seguir avanzando después de haber tenido el primer vislumbre del estado despierto. El carácter infantil y exploratorio que se desarrolla en nosotros cuando empezamos a recorrer el camino espiritual nos exige trabajar tanto con los peligros como los placeres de todo tipo. Lo infantil tiende naturalmente a extenderse hacia el mundo externo, puesto que ya hemos comprendido que el estado de realización instantánea y repentina no es el fin, sino el comienzo del viaje. Después de ser expulsado del palacio, camina sin rumbo fijo hasta llegar a un campo crematorio. Era un lugar donde yacían esqueletos con cabelleras al viento. Se escuchaban chillidos de buitres y chacales. Por extraño que parezca, este joven y distinguido príncipe se sintió muy a gusto en aquel lugar. No sintió miedo, y aquella falta de miedo se transformó en receptividad mientras vagaba por el campo crematorio. Al observar la impermanencia de la vida, descubrió la eternidad de la vida, la constante y cambiante sucesión de la muerte y el nacimiento. Como no vio diferencia alguna entre aquel campo crematorio y un palacio, se dedicó a gozar de sus encantos. En este caso, eternidad se refiere a que el estado despierto se mantiene sin fluctuaciones y sin que haya que tomar decisión alguna. Después de haber experimentado el estado despierto y de haber conocido la sexualidad y la agresión y todos los placeres que ofrece el mundo, aún no le queda del todo claro cómo vincularse con estos procesos mundanos. La incertidumbre de Padmasambhava no es confusión, sino incertidumbre acerca de cómo enseñar, de cómo crear un nexo con quienes lo escuchan. Trabajar con una persona realizada es algo extremadamente sutil y placentero, pero al mismo tiempo puede resultar bastante destructor. El que se equivoca puede recibir una bofetada o ser destruido. Es como jugar con fuego. Bajo la forma de Vairadhara, la experiencia que tiene Padmasambhava de la eternidad o de su existencia como eternidad es totalmente diferente. Tiene una sensación de continuidad, porque ha trascendido el temor al nacimiento, la muerte, la enfermedad y el dolor de todo tipo. Siente constantemente, de manera viva y eléctrica, que no es realmente él quien está vivo y existe, sino el mundo. Por lo tanto, él es el mundo y el mundo es él. Ejerce poder sobre el mundo precisamente porque no tiene poder alguno sobre él. A estas alturas se niega rotundamente a adoptar cualquier actitud de persona poderosa. La mente samsárica o confusa tiende a percibir el nacimiento y la muerte junto con otras amenazas como aspectos contundentes de un mundo sólido. En cambio, Padmasambhava no percibe el mundo como algo amenazante, sino como su hogar. Así logra el estado primordial de eternidad, que no tiene nada que ver con el estado de perpetuación del ego. Nuestro mundo civilizado está tan ordenado que jamás vemos lugares como este campo crematorio. Los cuerpos se meten en ataúdes y se entierran muy decentemente. Pero no por eso dejan de manifestarse en cada instante de nuestra existencia los grandes campos crematorios que son el nacimiento, la muerte y el caos. En nuestras vidas nos topamos continuamente con situaciones similares al campo crematorio. Sin embargo, si nos identificamos con Padmasambhava, podemos encarar todo esto sin miedo. El caos podría ser nuestra fuente de inspiración, hasta convertirse de cierta manera en orden. Se transformaría en un caos ordenado y dejaría de ser un caos confuso, porque tendríamos la capacidad de relacionarnos con el mundo tal cual es. Vajradhara significa poseedor del conocimiento científico,
o persona que ha logrado plenamente la loca sabiduría. La primera etapa de la loca sabiduría es la sabiduría de la eternidad. Nada lo amenaza a uno, todo es un ornamento. Cuanto mayor sea el caos, más se transformarán las situaciones en ornamentos. Es el estado de Vajradhara. Si imaginamos a Padmasambhava meditando en una cueva, rodeado de cadáveres y de animales aterradores, su descubrimiento puede parecer un tanto sombrío y espeluznante desde nuestro punto de vista. Sin embargo, de una manera u otra, tendremos que enfrentarnos a algo similar en las situaciones de nuestra vida. No podemos hacer trampas con nuestras vivencias, ni modificarlas pensando, de manera muy poco realista, que las cosas van a salir bien, que al fin y al cabo todo va a resultar estupendamente. Precisamente por suponer que todo saldrá bien y que andará maravillosamente, sucederá lo contrario. Un destello repentino de realización no requiere formación, no necesita un sistema de educación. Es la naturaleza innata, que no depende de ninguna preparación. La idea de que uno necesita un aprendizaje para hacer frente al mundo es muy debilitante, pues nos hace sentir que no poseemos el potencial necesario y que, por ende, debemos esforzarnos por ser mejores de lo que somos. Esto nos lleva a tratar de imitar a los maestros y héroes, con la esperanza de que algún día se produzca un vuelco psicológico brusco que nos permita ser uno de ellos. Aunque en realidad no lo somos, creemos poder llegar a serlo puramente por medio de la imitación, engañándonos constantemente y aparentando ser lo que no somos. Pero cuando se produce ese chispazo repentino de realización, la hipocresía desaparece. Ya no tenemos que aparentar ser algo, somos algo. Nos esforzamos por crear una fe prefabricada, que nos da un entusiasmo pasajero. Pero siempre volvemos a caer en lo mismo, una y otra vez, y no sacamos nada en limpio. Esta actitud ante la espiritualidad conlleva siempre este tipo de problemas. La actitud de Padmasambhava con respecto a la espiritualidad no persigue el placer, la inspiración ni la felicidad. Todo lo contrario, uno se sumerge en los sinsabores de la vida, se zambulle en ellos y así construye su hogar. Si pudiéramos hacer un hogar de estas limitaciones, estas se transformarían en una fuente de gran alegría, de alegría trascendente, porque el dolor ya no juega ningún papel. Este tipo de alegría ya no se relaciona en absoluto con el dolor, ni siquiera por contraste. Todo se vuelve claro, nítido e inteligible. Se convierte en algo con lo que podemos relacionarnos. La relación que establecemos con el dolor no corresponde a la actitud sádica o a la conducta fanática, ni tampoco consiste en desentenderse del dolor y evadirse a través de fantasías mentales. Es algo que está a medio camino entre esas dos posibilidades. De partida, al dolor se lo considera como algo real, algo que de verdad está ocurriendo. No se considera como un asunto doctrinal o filosófico. Es simple dolor físico o malestar psicológico. Uno no se aleja del dolor, porque si lo hiciera no tendría recursos con que trabajar. Pero tampoco busca el dolor ni se lo inflige adrede, porque de hacerlo se estaría destruyendo. Este planteamiento se encuentra en un punto intermedio. Contactar con lo que nos irrita nos hace tomar conciencia de que hay irritaciones de todo tipo y que las posibilidades de nuevas irritaciones son infinitas. Eso es el mandala. Uno está precisamente ahí. El mandala es una sensación de existencia total, en cuyo centro está uno mismo. Así que uno está en el centro de la irritación. Es algo potentísimo. Usé la expresión conocimiento científico para referirme al conocimiento más preciso que puede existir sobre la manera de reaccionar ante distintas situaciones. La esencia de la loca sabiduría consiste en no tener ya ni ideales ni estrategias. Uno está simplemente abierto. Uno reacciona a sea lo que fuere.
Es un proceso científico continuo, en el sentido de estar en armonía con la naturaleza de los elementos. La siguiente etapa de la vida de Padmasambhava nace de su necesidad de ser aceptado en un monasterio. Era importante que recibiera la ordenación de monje y que se integrara en la vida monástica, pues ésta le proporcionaría una situación de disciplina. Padmasambhava fue ordenado por Ananda, discípulo y ayudante personal del Buda. Recibió el nombre monástico de Sakyasimha, que significa león de la tribu de los Sakyas. De modo que Padmasambhava se unió al linaje y se dio cuenta del papel vital que éste desempeña. El linaje del Buda es un linaje que se caracteriza por una cordura fundamental y constante, una manera sana de enfrentarse a la vida. Hacerse monje significa llevar una vida sana y santa porque consiste en compenetrarse totalmente con las cosas tal cual son. Para un monje nada pasa inadvertido. El monje encara la vida consciente de que el momento presente le permite realmente experimentar algo vivo y percibir el sentido de totalidad, sin dejarse llevar por la pasión, la agresión ni por nada. Sencillamente enfrenta las cosas como se lo permite la vida monacal, es decir, tal cual son. La forma en que Padmasambhava se relacionaba con la mente samsárica o confusa es: primero dejaba que se manifestara la confusión y luego dejaba que se corrigiera sola. Dejemos entonces que jueguen los fenómenos. Dejemos que solitos hagan el ridículo. Esa es la manera de actuar. No sirve de nada decir: déjeme hablar con usted, quiero explicarle la situación punto por punto. El simple hecho de decir algo no basta, no sirve. No es posible embaucar al mundo fenoménico con palabras ni recurriendo a la lógica. Solo es posible relacionarse con el mundo fenoménico en función de lo que ocurre en él, en función de su propia lógica. Es un concepto más amplio en el que se considera la lógica global de la situación. De manera que una característica importante del método de Padmasambhava consiste en dejar que los fenómenos jueguen hasta que se agoten en lugar de intentar demostrar algo o dar explicaciones. Se organizó un debate, un concurso de lógica. Un erudito teísta y un no teísta argumentaban sobre la naturaleza de la espiritualidad. Ambos tenían una fijación espiritual. No importa que uno fuera teísta y el otro no. En ambos casos se puede tener una fijación espiritual. Los dos trataban de afianzar su territorio, de demostrar que su camino espiritual era el correcto. En este caso, los teístas ganaron y los budistas no teístas perdieron, abrumados por la lógica de sus contrincantes. A continuación, le pidieron a Padmasambhava que celebrara una ceremonia de destrucción para aniquilar a los teístas y a toda su organización. Así lo hizo, provocando una luz gigantesco que mató a 500 eruditos y destrozó su ashram. Bajo este aspecto, Padmasambhava lleva el nombre de Serge Dradrok, que significa rugido del león. El rugido del león destruye la psicología dualista. Según esta, a las cosas se les atribuyen valor y validez solamente porque existe esa otra cosa, llamada Brahma o Dios, o como queramos llamarle. Según el criterio dualista, si se ha producido aquello, entonces esto también es algo contundente y real. Para hacernos uno con él, debemos ser receptivos a ese algo superior y objetivo. Esta manera de ver las cosas siempre causa problemas. Y el único modo de destruir esa estructura dualista es activar la loca sabiduría de Padmasambhava. Desde el punto de vista de la loca sabiduría, aquello no existe, y la razón por la que no existe aquello es que esto, el yo, ha dejado de existir. De existir Jehová o Brahma, el que los percibe también tendría que existir para poder reconocer su existencia. Según la loca sabiduría, el que reconoce esa existencia no existe, o al menos su existencia es discutible. Y si esto no existe,
Aquello no puede existir. No es más que un fantasma, algo imaginario. La destrucción de la noción centralizada de un yo entraña la inexistencia de aquello. Esta era la actitud de Padmasambhava en su manifestación como Sergey Dradrok, rugido de león. El rugido del león se oye porque el león no le teme a aquello. El siguiente aspecto se conoce como Dorje Trollo y se manifestó por primera vez cuando Padmasambhava se trasladó al Tíbet. Los tibetanos no tenían un culto basado en la adoración de dioses externos. No tenían un panteón de dioses como los hindúes. Tenían, en cambio, el concepto de Yesen, que en la tradición Bon equivale a lo absoluto. Ye significa primordial y Shen significa lo ancestral o gran amigo. En el Tíbet, el Dharma del Buda tuvo que enfrentarse a una perspectiva totalmente diferente, a una nueva manera de ver las cosas. La filosofía Bon tiene una gran fuerza. Se asemeja mucho a la noción de cordura cósmica de las culturas indígenas de las Américas y también tiene gran afinidad con las tradiciones del Shinto y del taoísmo. Aluden a algo que está arriba, a un orden cósmico superior y más vasto. Estos conceptos le crearon grandes problemas a Padmasambhava. No le servía de nada tratar de resolver el problema por medio de la lógica, porque la sabiduría de la tradición Bon era muy profunda, extraordinariamente profunda. Si Padmasambhava se hubiese visto obligado a recurrir a la lógica, lo único que podría haberles dicho es que la tierra y el cielo forman un todo, que el cielo no tiene existencia propia porque el cielo y la tierra dependen el uno del otro. Pero este predicamento no tiene nada de genial, porque todo el mundo sabe que hay una tierra y un cielo, que hay montañas y estrellas, soles y lunas. No habría sido posible, por medio del debate, convencer a aquella gente de que la tierra y las montañas no existen, de que no existen ni el sol, ni la luna, ni el cielo, ni las estrellas. Es sumamente difícil difundir un planteamiento no teísta en un país primitivo que ya tiene creencias teístas. Con el budismo no se trata de tu Dios contra mi Dios. Tú tienes tu Dios, pero yo no tengo Dios, así que me quedo como suspendido en el aire. No tengo nada que sustituya a tu Dios. ¿Dónde están entonces la grandeza y el poder de convicción de mi planteamiento? No tengo nada que ofrecer a cambio. Lo único que puede servir de sustituto es la loca sabiduría. Según Padmasambhava, la magia se sitúa en este plano no teísta. Un rayo se produce porque sí y nada más. No tiene más por qué que ese, ni tampoco depende de un quién o de un qué. Ocurre y punto. Las flores florecen porque sí, sucede que florecen. No podemos decir que no hay flores, no podemos decir que no nieva. Las cosas son así, suceden. El rayo salió de allá arriba, del cielo. ¿Y qué? ¿Qué pretendemos hacer con eso? Todo sucede en este plano, el plano absolutamente terrenal. Todo sucede de manera muy directa y práctica. Esto permite que se desarrolle la sabiduría del aspecto Dorje Trollo de Padmasambhava, que es extraordinariamente potente. Es potente a nivel de las cosas más concretas y por ello resulta tan irritante. Es más, su potencia radica en ese hecho. Lo impregna todo, realmente está allí. Dorje Trollo desconoce toda lógica convencional. A medida que la loca sabiduría de Dorje Trollo iba desarrollándose, perfeccionó una técnica para transmitir sus ideas a las generaciones venideras. Con muchos de sus escritos, razonó de la siguiente manera. Es posible que estas palabras no sean importantes ahora, pero las anotaré y las enterraré en las montañas del Tíbet. Así lo hizo, pensando, alguien las descubrirá algún día y le parecerán absolutamente alucinantes. Que se divierta, pues, leyéndolas. Esta es una actitud muy singular. Hoy en día los gurús piensan solamente en el efecto inmediato que puedan tener, y no se les ocurre que también podrían causar un fuerte impacto en el futuro.
El estado de loca sabiduría conlleva un orgullo tremendo, pero el amor también tiene cabida en él. ¿Pueden imaginarse lo que es recibir al mismo tiempo el impacto del amor y del odio? En la loca sabiduría, uno recibe el impacto simultáneo de la compasión y la sabiduría, sin la menor posibilidad de analizarlas. No puede detenerse a calcular, ni tiene tiempo para resolver nada. La loca sabiduría está ahí, pero a la vez no está, y al mismo tiempo es una broma gigantesca. Existe también el linaje del Mahamudra, cuyas bases son la precisión y la exactitud. Pero el linaje de la loca sabiduría que recibí de mi gurú parece tener una fuerza mucho mayor. Es un tanto ilógico. Algunas personas pueden sentir que el no saber exactamente cómo tomarla es muy peligroso. No hay ningún manual que explique cómo convertirse en un exponente de la loca sabiduría. No está de más leer libros, pero a menos que uno tenga alguna vivencia directa de la loca sabiduría, gracias al contacto con el linaje que la representa, es decir, con alguien que sea loco y sabio a la vez, no sacará mucho con leer solamente. Jamgon Kongtrul, mi maestro, poseía todas las cualidades de Padmasambhava. A veces parecía un niño grande. Ese era el aspecto del pequeño príncipe. Otras veces era cariñoso y atento. Y de vez en cuando tenía un aire sombrío que me daba la sensación de que algo andaba muy mal. Me producía una paranoia increíble, pero no sabía qué hacer. Cuando uno se da cuenta de que el Dharma es uno mismo y que uno ya está en él, no siente una gran alegría. Uno no se siente más contento ni más eufórico. Si llega a sentir euforia, es una euforia permanente, sin punto de referencia para establecer comparaciones. Y si no siente euforia, se siente extraordinariamente común y corriente. La casualidad es karma. Las situaciones kármicas se producen por accidente. Es como el roce del pedernal y el acero que produce una chispa. Todo se da de manera inesperada. Todo es súbito y kármico a la vez. La idea original del karma se refiere a la acción evolucionaria que empieza con el desconocimiento, con el torno del alfarero. Esta acción evolucionaria que comienza por el desconocimiento es una casualidad, un accidente. El desconocimiento es de por sí un accidente. La dualidad es un accidente. Es un gran malentendido. No tenemos por qué negar nuestras vivencias materialistas o espiritualmente materialistas. No tenemos por qué negarlas como algo malo. Por otro lado, tampoco tenemos por qué reafirmarlas como algo bueno. Esto no pertenece ni al mal ni al bien, ni tampoco al sí o al no. Es un principio que acoge absolutamente todo lo que existe en las situaciones de la vida. La esencia de la loca sabiduría consiste en no tener ya ni ideales ni estrategias. Uno está simplemente abierto. No hay ningún manual que explique cómo convertirse en un exponente de la loca sabiduría. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Y recuerda que también tienes mi segundo canal, Audiolibros Saber y Sentido, con obras completas de filosofía y espiritualidad. El enlace está en la descripción y aquí en pantalla. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.